buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revista de los Servicios de Medicina Interna de la Universidad CES y la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy, como es costumbre, vamos a tratar un tema de particular importancia para la práctica reumatológica. Normalmente nos acompaña el doctor Sebastián Herrera, que es médico reumatólogo, trabaja en ART Médica, es reumatólogo de la Clínica Las Américas y en su práctica privada, el doctor por dificultades de fuerza mayor no nos acompaña el día de hoy. Nos acompaña también el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana. Trabaja además como jefe del programa de especialización de reumatología y es profesor titular de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Que el doctor está en sus días de asueto y de descanso, entonces pues están en unas merecidas vacaciones. Nos acompañan también los fellows del programa de reumatología, que son siempre como el pilar de este club de revistas. Y nos acompañan los rotantes del servicio, que es la doctora Paula Gallo de Dolor y la doctora Adriana Trejos, que es la residente de medicina interna, que estará a cargo de la presentación del artículo del día de hoy. Mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo, soy profesor asociado de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana y trabajo en la Clínica Bolivariana y en mi práctica privada. Entonces, el día de hoy vamos a mostrar evidencia de un nuevo medicamento para la artritis psoriásica. Este medicamento es Guselkumab. Recordemos brevemente que la artritis psoriásica hace parte del espectro de las espondiloartritis, aunque es como el hijo pródigo porque tiene algunas características que la hacen muy similar y otras características que la hacen algo disímil, incluyendo respuesta a ciertos tratamientos como metotrexate. A pesar de que tiene más medicamentos a los que puede teóricamente responder, digamos que durante mucho tiempo como las espóndilos, los anti-TNF fueron la terapia biológica de elección. Posteriormente llegaron los inhibidores de interleuquina 17 y llegaron el inhibidor de la subunidad de la interleuquina 12-23, que fue el ustekinumab, y con eso se generaron algunos cambios, especialmente en lo que es la respuesta en piel. No obstante, digamos que a pesar de que parece que hay muchas opciones, los pacientes con artritis psoriásica rápidamente pueden agotar estas y uno se puede encontrar en situaciones muy difíciles. Entonces, por eso estábamos esperando ansiosamente la aparición de estos nuevos medicamentos. En este caso es Guselkumab, que es simplemente una, digamos que una reimaginación de lo que es la inhibición de la interleuquina 23, mostrando que no todas las inhibiciones aún dentro de una misma citoquina pudieran ser iguales, porque ustekinumab ya había intentado atacar la subunidad que comparte con la interleuquina 12-23 y en este se utilizó la otra subunidad que fue la interleuquina 23, pero la subunidad P19. No vamos a mostrar ya directamente la evidencia que hay en el año porque esto nos resume también la evidencia que había en los estudios iniciales en los pivotales. Doctora Ariana, entonces le dejo a usted la palabra para que inicie la discusión. Listo, entonces buenas tardes a todos los asistentes. Vamos a dar inicio entonces a la revisión de este artículo. El artículo se llama Guselkumab, un inhibidor de la subunidad P19 de la interleuquina 23 y provee una mejoría clínica sostenida respecto a signos y síntomas de los pacientes con artritis psoriásica. Este es un resultado a un año de un estudio aleatorizado fase 3 de pacientes que eran biológicamente naïves para TNF-alfa o que habían tenido algún tipo de exposición previa. Como les comenté, fue un ensayo clínico fase 3 doble ciego con asignación aleatoria controlado con placebo, multicéntrico, realizado en 86 instituciones de 13 países, principalmente en Norteamérica, Europa y Asia. Este estudio puntualmente fue publicado en diciembre del 2020, pero le salieron unas acotaciones respecto al estudio inicial que fue el Discover 1, que salió en abril del 2020 en Lancet. ¿Cuál es el contexto? Como ya nos explicó el doctor Miguel, hay una fisiopatología clara de la vía del TH17 y la influencia de la interleuquina 23 en esta vía, en la psoriasis y en la artritis psoriásica. El estudio Discover 1 ya había mostrado que el Guselkumab es eficaz a las 24 semanas para un control clínico de esos pacientes, tanto cuando se daba cada 4 como cada 8 semanas y cuando se comparaba con el placebo. Y fue aprobado finalmente para el uso en estos pacientes. La pregunta que se es, listo, en estos pacientes que sabemos que tienen artritis psoriásica, que de pronto no han tenido una respuesta adecuada, pese a múltiples tratamientos que incluyen DMARDs, AINES y anti-TNF-alfa, ¿qué pasa en estos pacientes, en este grupo, expuestos o no a anti-TNF-alfa cuando ya se hace un seguimiento a un año? Entonces, los pacientes incluidos en este estudio
fueron pacientes con artritis psoriásica activa, a pesar de tratamiento estándar, ya vamos a ver cuál. En total fueron 381 pacientes. Ellos evaluaban que el paciente tuviera mínimo 3 articulaciones inflamadas y edematizadas, que tuvieran PCR por encima de 0.3 y que un evaluador clínico objetivo diera fe de que el paciente actualmente tenía una artritis psoriásica activa. Las intervenciones fueron 3 brazos principalmente. 2 de ellos recibían guselkumab 100 miligramos cada 4 semanas subcutáneo y el otro recibía guselkumab 100 miligramos inicialmente a la semana 0, posteriormente a las 4 semanas y de ahí en adelante cada 8 semanas hasta completar el tiempo estipulado del seguimiento y el tratamiento de los pacientes. El comparador fue placebo y es de resaltar que estos 3 brazos, inicialmente el placebo iba de la semana 0 hasta la semana 24 y posteriormente estos pacientes del placebo hacían un crossover a otro grupo en donde iban a recibir el medicamento. Finalmente, los desenlaces que ellos evaluaron eran 2, eficacia clínica a las 52 semanas de tratamiento y seguridad, evaluando los efectos adversos ya no 52 semanas, sino a 60 semanas. A diferencia del estudio Discover 1, en este ya el seguimiento fue más allá de las 24 semanas iniciales y se evaluaron resultados de seguridad. Entonces, la eficacia estaba medida por la escala ACR 20, 50 y 70% respectivamente. También tuvieron en cuenta la evaluación global de psoriasis dada por un investigador y adicionalmente evaluaron cómo se encontraba el índice de actividad en estos pacientes 75, 90 y 100. Respecto a la seguridad a las 60 semanas, ellos acá resaltaron qué pacientes tuvieron que suspender el tratamiento, bien sea por infecciones, por intolerancia o infecciones graves, pacientes que hubieran presentado reacciones adversas en el sitio de inyección, pacientes en quienes se hubiese documentado malignidad asociada pues, en el curso de seguimiento, pacientes con anomalías en laboratorio, tanto en el hemoleucograma con las pruebas de función hepática, y desenlaces de muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal, ACV fatal e intento o ideación suicida. Respecto a los criterios de inclusión o exclusión, estos fueron tomados del Discover 1. Entonces, ellos acá evaluaron para la respuesta inadecuada, tuvieron en cuenta que el paciente hubiese recibido mínimo 4 meses de apremilast, un inhibidor a nivel de la sinovia de liberación de TNF-alfa, 3 meses de DIMARS, entre los que se podían utilizar metotrexate, sulfasalacina, entre otros, y mínimo 4 semanas de antiinflamatorios no esteroideos dirigidos o aprobados para artritis psoriásica. Pacientes que no toleran alguno de estos 3 tratamientos y pacientes que hubiesen recibido tratamiento previo con 1 o 2 inhibidores de anti-TNF. Los criterios de exclusión son extensos, son casi 40, pero resaltando los más importantes o los principales, es que no cursaron de forma concomitante los pacientes con patologías que pueden entorpecer la interpretación clínica de los resultados, es decir, artritis reumatoide, espondiloartritis axial, lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Lyme, haber recibido más de 2 tratamientos con anti-TNF y como lo ven acá, estos umbrales de tratamiento para infliximab y golimumab IV 8 semanas antes de recibir el guselkumab, tratamiento con adalimumab, golimumab subcutáneo o certolizumab en las últimas 6 semanas y etanercept en las últimas 4 semanas. Una vez que ellos hicieron pues estos criterios de inclusión y exclusión, el análisis estadístico que ellos plantearon para el estudio original era una eficacia medida por una respuesta en la escala CR de 20, de 40% los que recibían guselkumab comparado con 20% del placebo para tener un poder de 90% en alfa de 0.05 a 2 colas y el tamaño de muestra para lograr esto eran 360 pacientes. Acá vemos cómo eran las características de la población, digamos, original del estudio inicial y vemos acá cómo estaba distribuido en los 3 grupos, que son las 3 columnas que vemos a la derecha, los pacientes que recibieron guselkumab cada 4 semanas, los que recibieron cada 8 y el grupo placebo. Y vemos que aproximadamente 1 de cada 3 pacientes en estos 3 grupos ya había recibido al menos un inhibidor de TNF-alfa en el curso del tratamiento de la artritis psoriásica. Cuando ya pasamos puntualmente a la tabla del estudio que les traemos el día de hoy, vemos acá las características poblacionales muy similares, tanto los que eran TNF, naïf, como los que ya habían sido expuestos.
Vemos que de forma llamativa hay un poco más de obesidad en los que habían recibido este medicamento, tenían mayor tiempo de duración de la enfermedad, tenían tal vez más hipersensibilidad, dolor local en las articulaciones y tenían más tiempo de duración que aquellos que eran TNF naive. Cuando ya pasamos a ver cómo fue el paso a paso de la selección y posteriormente asignación de los pacientes, vemos que de los 624 que eran candidatos, finalmente se logró hacer una asignación aleatoria de 382 pacientes. Hubo un error acá de asignación y por eso se trataron 381 distribuidos en 3 grupos. El del Guselkumab 100 miligramos cada 4 semanas, o sea, mensual, 128 pacientes. Guselkumab cada 8 semanas, recordando que este grupo recibió a la asignación aleatoria o a las 4 semanas y posteriormente de en adelante cada 8 semanas. Y este grupo placebo, recordando que va el placebo de 0 hasta la semana 24, como lo observamos acá. Entonces vemos que el grupo, los pacientes estaban distribuidos de forma muy homogénea en los 3 grupos. Fueron estratificados si recibieron o no IMARCH o si habían recibido TNF previamente, y ya vemos que la distribución es más o menos 2 a 3. Ya en el seguimiento de estos pacientes, vemos acá que, por ejemplo, si comparamos con los que iniciaron de Guselkumab cada 4 semanas, fueron 128, de esos a la semana 24, 3 habían suspendido el tratamiento, del segundo grupo 4 y del grupo placebo 12 pacientes. Y acá, en esta semana 24, estos pacientes del grupo placebo ya pasaban a recibir Guselkumab 100 miligramos cada 4 semanas, es decir, como si fuera una extensión de este primer grupo, y aquí la diferencia es que no lo estamos comparando con placebo, sino un inicio más tardío de la intervención. Y finalmente, vemos que cerca del 96% de los pacientes completaron el estudio o el tratamiento en la aplicación cada 4 semanas, 90% de la aplicación cada 8 semanas, y del grupo placebo que pasó a tener la primera intervención se completó en un 84%. Respecto a los resultados de este estudio, la eficacia a 52 semanas que ellos encontraron acá, el rango para la intervención cada 4 semanas o para la que recibía cada 8 semanas va a estar representada por estas gráficas de acá. El punto negro corresponde cada 4 semanas, el triángulo cada 8 semanas y acá el círculo blanco, el placebo que posteriormente recibió el medicamento. Entonces vemos que para el grupo de intervención de cada 4 semanas, en el objetivo primario, que era ver esta eficacia medida en ACR, mejoría del 20, 70, 50%, vemos que este grupo tuvo una mejoría notoria y lo más importante que ellos querían ver es qué pasaba después de la semana 24, pues que este fue el umbral del estudio Discover 1 que se hizo inicialmente. Y vemos que la respuesta en el tiempo se mantuvo hasta en un 73.4% para estos pacientes. Comparando con el grupo de cada 8 semanas, la respuesta después de la semana 24 también se mantuvo y estuvo por encima del 52%, que fue ese resultado que se encontró en el Discover 1. Cuando ya vemos cuál fue la tendencia del placebo después de la semana 24, es ir hacia una mejoría más sostenida, pero acá entendemos pues que hubo un tiempo en donde no hubo ningún tipo de intervención justamente para comparar estos hallazgos. Cuando miramos ya la respuesta 50%, 70% respecto a la mejoría en cuanto a la actividad inicial que presentaban los pacientes, vemos que la proporción de pacientes es menor, la mayoría estaban en este grupo de acá, sin embargo el comportamiento de las curvas es muy similar a este y por encima de la semana 24 hay una respuesta sostenida en el tiempo para la intervención, así se inicie, por ejemplo, de forma más tardía, como en el grupo placebo, y lo mismo se vio acá en una respuesta al 50%. De ahí que el rango de eficacia de la intervención fuera del 79 al 60%, mucho más de lo que ellos esperaban, por ejemplo, en el primer estudio, en donde habían dejado un umbral de hasta 40%. Acá cuando ya se comparan los subgrupos de los pacientes que eran TNF naive o los que habían sido expuestos a esta terapia, vemos que el comportamiento de las curvas es muy similar. Por encima de la semana 24, la mejoría es sostenida en el tiempo y es superior al 50% en los 3 grupos, a pesar de que se inició en el placebo por encima de este tiempo.
Y acá vemos que el comportamiento, tanto en el 70 y 50% es del naïf y del que ya estaba expuesto, la tendencia era la misma. Es decir, que a un año, dar cada 4 semanas o cada 8 semanas el medicamento, garantizaba que los pacientes iban a tener una buena respuesta clínica. Adicionalmente, ellos también quisieron hablar cuál era la percepción del paciente con esta intervención y utilizaron múltiples escalas de mejoría en la calidad de vida de los pacientes, tanto en la parte funcional como en la parte psicológica y cómo les había mejorado la funcionalidad. Y vieron que comparando los 3 grupos, tanto a la semana 52, que es este estudio, la semana 24, que es el estudio inicial, notaron una mejoría que era consistente en el tiempo y que era favorable para la calidad de vida de estos pacientes, como lo vemos acá en los diferentes scores. Acá este fue otro de las variables que ellos quisieron hablar del desenlace primario y era el efecto evaluado por una persona independiente, objetivamente, para ver si había disminución en esta escala IGA del paciente en donde ya no se veía físicamente lesiones ungulares y digitales en esos pacientes y ya no se veían cambios inflamatorios. Y vemos acá en los 3 grupos distintos la proporción de los pacientes con una respuesta adecuada fue notoriamente mayor a la semana 52 que a la semana 24, demostrando pues que ya había una consistencia en el tiempo con esta intervención. Y respecto al PASIC, este índice pues, de actividad como tal, los resultados eran consistentes a las gráficas que ya hemos visto previamente, lo que favorecía mucho más la intervención, tanto en los que habían recibido TNF como en los que no lo habían recibido previamente, que es la gráfica oscura que vemos a la derecha en este histograma. Respecto a la seguridad, que era otro de los desenlaces que ellos evaluaron aquí, lo que principalmente querían ver era si había infecciones graves, sobre todo que ameritaran hospitalización, o en el peor de los escenarios, muerte asociada a la intervención. Y de los pacientes del grupo de intervención no hubo muertes reportadas, hubo pacientes que presentaron síntomas como rinosinusitis, infecciones de vía aérea superior, pero que no representaban un peligro para la vida. Lo otro que también encontraron fueron reacciones adversas en el sitio de inyección del medicamento, pero que eran fácilmente controlables. Entonces vemos acá que del total de los pacientes tratados, por ejemplo, con placebo, cuando se comparaban en el seguimiento de todos los efectos adversos, sí fue relativamente mayor por estos efectos que les comenté, tanto a las 4 semanas como a las 8 semanas, pero no era algo, digamos, estadísticamente y clínicamente significativo para los pacientes que implicara limitar la intervención. De hecho, si bien en el seguimiento de los pacientes se logró más de un 80% en los 3 grupos de seguimiento y no hubo interrupción de la terapia por motivos de efectos adversos graves. Cuando ya vamos a ver el análisis de este estudio, entonces vemos que en este RCT pues sí hubo una asignación aleatoria, claramente hubo un enmascaramiento, era doble ciego, los grupos tenían un pronóstico similar como lo vimos en la tabla 1, el balance se mantuvo durante el estudio y respecto a las cointervenciones, ellos describen desde el inicio que no era restringir el tratamiento del paciente y solamente dejarlo con guselkumab, sino continuar la terapia usual que estuvieran recibiendo para artritis psoriásica siempre y cuando se cumplieran estas condiciones. Metotrexate menos de 25 miligramos a la semana, sulfasalacina menos de 3 gramos al día, hidroxicloroquina 400 miligramos al día, leflunomida menos de 20 miligramos al día, menos de 10 miligramos al día de esteroides orales y podían utilizarse AINES u otros analgésicos. Respecto al seguimiento, vemos que se completó más del 95% en las intervenciones. Los pacientes sí se analizaban los grupos que fueron asignados y no hubo ningún motivo para detener el estudio de forma temprana. Entonces, finalmente, los resultados y el impacto de la intervención con guselkumab es que a las 52 semanas, efectivamente, se obtiene una mejoría en escala ACR de hasta el 20% en 73% de todos los pacientes intervenidos y en 60% de los que recibieron la terapia a 8 semanas. Y es una eficacia que se mantuvo en el tiempo y que fue incluso superior a los pacientes que habían recibido este tratamiento en el estudio Discover 1. Acá con la salvedad
de que se evaluó los que ya han recibido TNF y los que eran naive para este medicamento. Respecto a la seguridad, a 60 semanas, ellos encontraron que fueron muy similares entre los dos tiempos de intervención, pero principalmente eran cuadros respiratorios no graves y no meritaron pues una intervención ni hospitalización. Y respecto a la parte de laboratorios, hubo elevación de la AST y de la ALT en menos del 10% de los pacientes. No hubo muerte cardiovascular descrita en este estudio y tampoco fallecieron pacientes del grupo de Guselkumab. Y respecto a la aplicabilidad de los resultados, pues la población, digamos, si miramos de dónde se hicieron, pues están en el sudeste asiático, están en Europa y están en Canadá también, pero no nos podemos restringir solo para eso, para evaluar la población, si es aplicable o no. ¿Fueron considerados todos los desenlaces importantes? Sí, principalmente eficacia y seguridad. Y aquí viene una pregunta importante. Claramente el beneficio clínico se vio, es sostenido y mejora la calidad de vida de los pacientes con unos efectos adversos que pueden ser controlables. El asunto es el costo del medicamento y donde puede superar, si no me falla el cálculo del medicamento, más de $10,000, pero se sopesa mucho para la calidad de vida y los beneficios que ya vimos en el tiempo. Entonces, respecto a este estudio, vemos que es un diseño que es adecuado, metodológicamente sigue los estándares de un RCT, se siguió a un año el desenlace con esta intervención, que digamos un tiempo considerable para ver si hay mejora en calidad de vida y eficacia. Respecto al impacto, sí demostró que les funciona y es seguro y se sostiene en el tiempo. Y respecto a la aplicabilidad, vemos que en este caso los pacientes continuaron con el medicamento hasta el 94%, mientras que en otros estudios solamente se alcanzó hasta el 20 o el 30% del seguimiento, de tal forma que es un medicamento que puede ser seguro y que además muestra una buena eficacia en el tiempo para estos pacientes. Eso es lo que les traía el análisis puntual del estudio. Quedamos atentos para la discusión. Muy bien, hay varias cosas, pues lo interesante, estos son esos estudios en los que uno mira cómo una forma novedosa de bloquear una interleuquina o de hacer una intervención puede generar cosas distintas completamente. La interleuquina 23 por muchos años se consideró que estaba ya lista con ustekinumab y apareció una nueva forma. Quizás lo más importante es decir que los estudios de retención realmente en terapia biológica en las fases abiertas, una cosa es distinto estudio de mundo real, pero en fases abiertas normalmente son tasas de retención muy altas porque hace parte de todo el RCT. Entonces, digamos que uno espera que los pacientes estén. Uno casi siempre dice que si un paciente toleró los primeros meses de un biológico por el sesgo del superviviente sano, va a seguir tolerándolo. Y hay que aclarar que los estudios clínicos ninguno tienen un poder estadístico para detectar eventos adversos, pero por lo menos el mayor tiempo de exposición le deja uno más tranquilo con respecto a la aparición de algunos eventos adversos. Yo siempre recuerdo que le recuerdo a los muchachos que cuando arrancaron los anti-TNF no producían tuberculosis y se dieron cuenta fue después. Entonces, evidentemente, los estudios post-mercadeo nos van a dar más información, pero un seguimiento largo de un año pues le deja a uno mucho más tranquilo. La otra cosa es que, digamos que los anti-TNF tenían un desempeño bueno, pero en piel les quedaba faltando. Pero ya cuando llegaron USTE y cuando llegó secukinumab, el PASI 100 se volvió un desenlace importante. Entonces, el PASI 100 en estos pacientes o el efecto WOW, que es un efecto PASI 90, estamos hablando de una mejoría del 90% de las lesiones o de una limpieza completa de las lesiones. Son desenlaces que cada vez se vuelven más importantes y se vuelven desenlaces más reales. Entonces, se toman más en consideración. Entonces, en ese sentido, me parece que este estudio es interesante. Me parece que teniendo en cuenta que todavía los anti-TNF tienen mucha tradición y son todavía mucho primera línea en muchos pacientes y para muchos especialistas, el hecho de que Guselkumab se desempeñe bien tanto en pacientes vírgenes a TNF como en pacientes que ya los han experimentado, solamente habla de lo robusto de este medicamento en cuanto a los resultados y lo deja uno, siendo sinceros, muy tranquilo para el lugar que posiblemente en el cual arranque los primeros años de nicho, que es todos los medicamentos arrancan como segunda, tercera o cuarta línea y van subiendo hasta que van llegando a primera línea. Pero uno pensaría que por lo menos en el mercado real cuando arranque va a arrancar mejor.
Quisiera preguntarle antes de hacer un comentario final al respecto a los doctores residentes que opinaron del estudio. Hola, Profe, un profe. estudio interesante, pues que uno, digamos que el tiempo de seguimiento lo deja así como usted dice, tranquilo. A largo plazo miraremos si como los otros interleuquina 23 no tiene mucho efecto en uveitis y en compromiso axial, pero pues hasta el momento el estudio me parece bueno. Pareciera que sobrepasa o que pasa por un ladito el problema de enfermedad inflamatoria intestinal que con las antiinterleuquina 17 durante el tiempo se considera que no controlan, que no es que la induzcan, sino que no controlan las reactivaciones de enfermedad inflamatoria intestinal. Habrá que ver con el tiempo eso Sí. qué pasa. Pues la interleuquina 23 no ha mostrado como mucho impacto en enfermedad inflamatoria intestinal, en uveitis y en compromiso axial. Habrá que ver en el tiempo si esta es una molécula que se comporta igual a toda la familia interleuquina 23 o va a tener algún impacto diferente. Doctor Diego, ¿qué nos quería decir? No, sí, profe, que pues la verdad es un estudio muy interesante y bueno, la doctora hizo una anotación súper importante, pero también cuando uno mira el mecanismo de acción que es más específico hacia la subunidad P19, pues de pronto había algo que se decía, y es que cuando con la subunidad P40 que la comparte con la interleuquina 12, podría tener algún riesgo y habría que llevar un seguimiento en el tiempo a esos pacientes a ver si definitivamente no tienen, pues fisiopatológicamente no tendrían ninguna implicación de pronto en el desarrollo de neoplasias, sobre todo dermatológicas, pero como usted lo dijo, el seguimiento nos dirá en el tiempo sobre la seguridad de estos pacientes, profe, sobre esta nueva molécula. Igual, es lo que ustedes dicen, hay que darle tiempo pues a esa parte. ¿Y ustedes qué concepto tienen de calidad de vida en psoriasis y en artritis psoriásica comparada con las otras enfermedades inflamatorias articulares? Pues obviamente yo no tengo una experiencia, pero sí cuando estuve, digamos, como internista, uno veía que esos pacientes, tener artritis reumatoide, bueno, listo, usted está inflamado y todo, pero cuando yo además de eso tengo inflamación, pero tengo un componente en piel que es visible, que es bastante molesto, digamos que culturalmente, esos pacientes tienen un componente también psicológico bastante importante, profe. Y creo que en este estudio se evaluó esa parte también. Y bueno, pues uno no tener lesiones en piel, pues le lleva una mejor calidad de vida y de pronto un estado anímico mucho mejor. Entonces, bajo esa entidad, doctor Diego, ¿usted cuál cree que es el desenlace más importante para un paciente del estudio? Como paciente, ¿usted cuál sería el resultado que más le interesaría? Eh, Si yo que he tenido experiencia de cerca con algo, yo diría que las dos, pero la parte de un PASI que yo llegue a más del 90% es muy importante para la calidad de vida. Yo pensaría que son dos desenlaces. Yo le doy la razón en el PASI, porque como paciente de psoriasis me interesa saber que se me va a quitar eso de la piel. Y el segundo que es muy importante es el HATKI, porque el HATKI o el HAKUDI es una escala que mide calidad de vida en la capacidad que usted tiene de hacer actividades, qué tan fácil le da ir a hacer compras y todo. Entonces el hecho de que ellos hayan medido, entonces yo siempre les recuerdo que son tres tipos de desenlaces. Uno son los que le interesan a la agencia regulatoria, que es el ACR20, que es la diferencia mínima para mostrar superioridad a placebo, que siempre se escoge la diferencia mínima en los estudios pivotales por cuestiones de costos, y por eso siempre todos los estudios arrancan con un mínimo y discreto ACR20 y después cuando ya tienen más tiempo para ponerse a hacer maricadas distintas que no está en juego la aprobación del medicamento, utilizan otros desenlaces. Están los desenlaces que le importan al médico, una ACR70, 50, que son cambios importantes para el paciente, pero en última instancia el paciente, que es lo que le va a preguntar a usted, doctor, ¿y este medicamento sí me va a cambiar la vida? Usted con un HATKI que mejora 0.35, que ellos ya tienen determinado que la mejoría, digamos que es razonable para que un paciente le mejore en algo la calidad de vida de forma importante, con un tratamiento usted sí le puede decir al paciente, sí, sí te va a cambiar la vida. Entonces simplemente recordar, y eso es muy importante lo que tú dices,
que los pacientes con psoriasis tienen mayor tasa de depresión, ansiedad y mayor disminución en la calidad de vida con respecto a pacientes iguales que tengan psoriasis, que tengan artritis reumatoide o que tengan espondilitis. Entonces siempre hay que estar pendientes porque además de la limitación, además del dolor, que es un dolor crónico y un dolor persistente que es devastador desde el punto de vista emocional, tienen también las lesiones en piel, el estigma social, la alteración de la autoestima. Entonces, estos pacientes siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer un abordaje integral y buscar también esas cosas y tener en cuenta que esa mejoría de calidad de vida posiblemente sea multidominio y que no solamente le mejoremos la parte articular, sino la parte cutánea y eso le ayude también desde el punto de vista emocional. Entonces, yo creo que lo que usted dice, doctor, es correcto. Los pacientes con psoriasis y con artritis psoriásica tienen una carga emocional que a veces tendemos a menospreciarla y a dejarla oculta en la rapidez de la consulta. Y creo que los desenlaces que nos muestran que es un medicamento robusto desde el punto de vista articular y robusto desde el punto de vista cutáneo y que mejora la calidad de vida. O sea que no es para que salgamos a mandarlo pues ya mañana de primera opción, pero creo que es un medicamento que para el componente articular periférico ha mostrado que tiene una buena respuesta y se debe considerar. Doctora Diana, no sé si usted nos quiere hacer algún comentario final. No, profe, ninguno más. Muy bien, entonces digamos que este es un estudio que simplemente nos muestra unos datos ya un año, que nos muestran estudios interesantes, nos sirve para recordar lo importante que es en artritis psoriásica y en todas las artritis, recordar que es un ser humano el que está sufriendo y que tenemos que buscar todas esas otras dimensiones, en especial en los pacientes de psoriasis que se ve tan afectada la calidad de vida. Por ahora no me queda más que agradecerles a todos la asistencia, a los fellows siempre por sus aportes invaluables a la discusión del Club de Revistas, a la doctora Adriana, que es una excelente presentación, a todos los asistentes y las personas que van a escuchar esta Club de Revistas después. Y no me queda nada más que decirles gracias totales.